¿Qué tal? Bienvenidas a este nuevo video de nuestro taller Reencuentro con los Clásicos, en que estamos haciendo una revisión de la biografía de James Joyce en torno a su obra Ulises, que es el tema de este módulo de nuestro taller. Vamos a ver entonces la continuación. Nos quedamos en el año de 1904. Nos quedamos prácticamente en el episodio, digamos, del desencanto que representó para Joyce esta intención llevada a cabo apenas una semana, ¿no?, de incentivar la vida cultural e intelectual de Dublín a partir de la Torre Martello. Y también vimos, pues, cómo ese año, en ese entonces, conoce a la que será su pareja, Nora Barnacle, a quien dedica una carta que ya dimos lectura en la sección anterior. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de este mismo año, en junio de 1904, tras dar su primer paseo con Nora, Joyce, que era, bueno, de hecho era conocido por sus flirteos con otras mujeres, va a tener un episodio que va a ser reflejado en el capítulo 15 del Ulises, en el que hace la corte a una muchacha sin advertir que estaba acompañada por un militar, y entonces recibe un puñetazo. Este tipo de anécdotas está plagado el Ulises. Vamos en su momento a hablar con más detalle de algunas de ellas, porque como sabemos es una novela que, sin ser exactamente autobiográfica, estrictamente autobiográfica, es una novela que trata de capturar en buena medida cada uno de los detalles de la vida de una persona, y entonces está lleno de referencias personales, ¿no?, de episodios que muy seguramente ocurrieron en la vida de Joyce y de sus cercanos. Joyce, estando en Roma entre julio de 1906 y febrero de 1907, pensó utilizar este episodio para una nueva estampa de la serie Dublineses. Dublineses es uno de los libros más importantes de Joyce. Joyce, ya saben ustedes que tiene prácticamente 4 obras que son fundamentales, además de un libro de poesía. Él, como saben, renuncia a esta tentativa de ser poeta e incluso lo enuncia en uno de los capítulos que ya leímos del Ulises, en donde prácticamente en el capítulo 1 se dirige a Stephen Dedalus, es Buck Mulligan, y bueno, prácticamente en él hace alusión a su frustrada tentativa de poesía, pero todavía más importante, en el capítulo 3, Proteo, en un diálogo imaginario con su primo, él le dice que no recuerdo las palabras textuales, pero hace referencia a su imposibilidad de ser poeta. Entonces, prácticamente, Dublineses, les comentaba, es este libro de relatos, junto con los otros títulos como El retrato del artista adolescente, El Ulises y El Finnegan's Wake, pues es el grupo de 4 obras excepcionales de Joyce. Dublineses se convertirá en el primer éxito de Joyce, en el que, como su nombre lo dice, hace una serie de relatos sobre estampas, digámoslo así, de la vida cotidiana de la gente que vive en esta ciudad, y además esos relatos tienen una interrelación porque siempre hay referencias en cada uno de ellos a otro, creando una especie de microcosmos o universo muy similar al que se creará por autores posteriores en otras obras que son particularmente notables. Ya sabemos cómo es el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Onetti, ¿no?, que creará su propio universo, y bueno, los ejemplos son muchos en la novela en español. Entonces, la cuestión es que
empezó, digamos, a pensar en utilizar ese episodio para un relato que nunca se escribió propiamente para dublineses, que es Ulises un noctámbulo. Como dice, vagabundo como Ulises vuelve a su Ítaca doméstica con ayuda de un judío. Hay una cuestión muy interesante porque hay un entorno en ese momento en Europa, y hablando específicamente de las Islas Británicas y de Irlanda, de animadversión hacia los judíos, a quienes se veía como causantes, digámoslo así, a veces con no mucha razón, a veces con cierta razón, de la ruina, digámoslo así, sobre todo económica, de muchos de los nativos, de los que se veían como nativos de cada uno de estos entornos. Y precisamente, bueno, el concebir en ese momento a un judío errante que será después encarnado ya en la novela por Leopold Bloom, pues viene precisamente de este episodio, ¿no? Por eso es tan relevante para la obra. Entonces, prácticamente Joyce, aunque nunca lo introdujo y no está incluido en los dublineses, lo dejó, digámoslo así, como un proyecto que se convirtió, como decimos, en el germen de este libro. Aquí pueden ver la portada de Dublineses, ¿no? Que de hecho es muy recomendable su lectura. Y bueno, James Joyce en septiembre, después de toda esta cuestión de lo de Torre Martello, haber conocido a Nora y de verse, digamos, ya con riñas severas con todo el entorno preponderante del mundo cultural e intelectual de Irlanda y de Dublín de su tiempo, que era el que iba siguiendo la línea de Yeats del renacimiento cultural irlandés, mucho todavía en línea con el movimiento de los nacionalismos y el romanticismo de fines del siglo XIX. Joyce, que no se sentía identificado con este movimiento, decide marcharse de Irlanda. Además, como sabemos, él en realidad no tenía grandes apegos ni arraigos, ni familiares, ni tampoco de carácter nacionalista. Entonces, creyó encontrar un empleo en la Berlitz School de Zurich y prácticamente llega con esta compañía una cosa muy importante es que va con Nora, con quien no contrae matrimonio, y este matrimonio de hecho no se consumará hasta 1931, o sea, 27 años después, cuando ya habían crecido bastante sus hijos, ¿no? Giorgio y Lucía. De Lucía hablaremos un poco más adelante porque, bueno, tendrá un final bastante trágico, digamos, en su juventud. No final en cuanto a su muerte, sino en cuanto a su demencia, que la llevó a ser internada muy joven y morir prácticamente varias décadas después en un internado completamente abandonada, porque ya su madre no la visitó nunca y su padre ya había fallecido. Entonces, cuando llega a Zurich se da cuenta de que no hay tal empleo, pero en la Berlitz School de Pola, o Pula, como se denomina actualmente a esta ciudad, sí existe ese empleo. En ese momento era una ciudad del Imperio Austrohúngaro, luego pasó a ser una ciudad italiana y después, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en una ciudad de Yugoslavia. Ahora, actualmente, esta ciudad pertenece a Croacia. Joyce entonces mejoró ligeramente después cuando puede cambiarse de Pula o Pola a Trieste, esta ciudad todavía, digamos, perteneciente a Italia. Ahí llegará después su hermano Stanislaus y prácticamente una hermana más que se había casado con un banquero austriaco. Ya saben que las relaciones de Trieste y de toda esta zona del Trento
son muy cercanas a Austria. Entonces, Joyce sabía, cuando está ahí en Trieste, para empezar, estaba muy familiarizado con la cultura italiana. Era un hombre, además, que era habilísimo para los idiomas, al parecer, tanto lo podía hablar fluidamente, no se diga escribir y comprender. Y bueno, prácticamente él se apegaría a Trieste y al uso del idioma italiano de tal manera que él y su familia hablarán el italiano como lengua prácticamente doméstica. Lucía, como dijimos, tendrá un fin trágico, presentará una progresiva demencia, estará en situación incluso de calle durante un tiempo. Era una mujer con talento, era una mujer que se dedicaba a las artes escénicas y desafortunadamente dicen que parte de su crisis fue desatada, entre otras cosas, por un problema congénito visual, ¿no? Un posible estrabismo y una cierta tragedia sentimental con Samuel Beckett, que fue en su momento discípulo de su padre, muy importante miembro de la literatura del siglo XX. Entonces, aquí podemos ver una fotografía de Lucía, ¿no? Caracterizada, y podemos verla aquí ya cuando empezó a presentar signos de esta demencia progresiva. Bueno, estando en Trieste, Joyce decide después hacer 3 viajes a Irlanda. Uno de ellos tenía un proyecto bastante pragmático, que era la creación de una sala de cine. Tenía pocos años que el cine se estaba convirtiendo en una industria prometedora. Va a establecer una sala de cine que se llamará Cinevolta en Dublín, pero Joyce, su, digamos, rechazo a quedarse a la ciudad hace que este proyecto quede trunco. Regresa a Trieste, ¿no? En 1912 la familia de Joyce está en situación económica comprometedora. Su hermano Stanislao será quien lo saque de esa situación y prácticamente él seguirá combinando su tarea como catedrático de inglés, en este caso una escuela comercial, con algunas clases particulares que después serán clave para crear un círculo literario en el que él tendrá una influencia bastante importante. Entre las clases particulares será notoria la que da Ettore Schmitz, el cual un día lee parte de sus, más bien, Joyce le lee a él el relato final de Dublineses. Este relato final prácticamente sí formó parte del libro, a diferencia de la historia del judío Ulises. Y entonces Ettore Schmitz, este empresario, le lee a su vez a Joyce parte de sus 2 novelas y que no habían tenido eco, ¿no? Entonces, esas novelas las firmaría con el seudónimo de Italo Svevo, y prácticamente en su momento este hombre se convertirá en el más importante representante de la novela de las primeras décadas del siglo XX, de la novela italiana de las primeras décadas del siglo XX, con una obra que se llamará La conciencia di Senne, que tiene múltiples influencias joycianas, pero mucho también de alusiones a la obra, por ejemplo, de Henry James y la novela, en ese momento particularmente la novela británica, inglesa, en lengua inglesa. Entonces, continuará la ceguera progresiva de Joyce, que prácticamente en años siguientes, a partir sobre todo de los fines de los años 20, derivará en una ceguera, en una casi ceguera, como le pasó posteriormente a Borges. Bueno, esta es la portada de La conciencia di Senne. Hasta aquí vamos a dejar este video. Continuamos ahorita con el año de 1914, que es, como dicen, el año milagroso, el año mirabilis de James Joyce.